importante porque en la emergencia vemos que los niños ingieren sustancias desconocidas, pero hay desconocimiento por parte de los familiares sobre qué o qué material han consumido los pacientitos que tenemos en emergencia. De manera introductoria, sabemos que los cáusticos pueden ser clasificados en bases y ácidos. Muy comúnmente las bases se conocen como álcalis, van a encontrar en muchas revistas, muchos anuncios como álcalis a las bases, pero esto tiene que clasificarse de acuerdo a su pH. Es un numerito que le damos del 0 al 14, donde el pH mayor a 12 va a indicar que es una base muy fuerte y un ácido fuerte va a estar catalogado con pH menos de 2. Eso va a venir en el producto del envase que utilizan para, como una lejía, puede ser como un desengrasante, como un limpiador de piscina, etc. Son líquidos, sólidos o también en emulsiones que pueden venir estos productos, y la información va a estar en el envase donde va a contener los álcalis. Las bases se ingieren más comúnmente que los ácidos, tienen una característica propia de esto y suelen ser líquidos, por lo general incoloros e inodoros. Esta característica, que es muy parecida al agua, tiene un mayor riesgo de ingestión accidental por la misma naturaleza de esto, que se puede confundir con el agua normal. Como sabemos, tenemos diferentes tipos entre líquidos y sólidos, pero cuando son sólidos, como los cristales o las partículas, estos se van a adherir a la membrana de la mucosa, o sea, a la membrana de la boquita, del esófago, cuando ingieren, y va a haber un contacto más prolongado con la mucosa. ¿Y esto qué va a llevar? Va a llevar a que haya una lesión tanto en el esófago como en la mucosa oral, y va a tener riesgo de perforación. Los agentes en polvo tienden a dañar la vía aérea superior, mientras que la lesión del esófago va a ser menos común, ¿no? Los productos son muchos. Tenemos, por ejemplo, divididos en bases, que en el esquema están mencionados como álcalis, y ácidos. Los álcalis o bases, lo comúnmente conocidos, son la lejía, los limpiadores de piscina, los detergentes, desengrasantes, y los ácidos, que son, por ejemplo, las baterías de carro, pilas. Estos vamos a tener que van a ser muy fácilmente rechazables. Son productos que incomodan al paciente y que se van a ingerir en menos cantidad, por el mismo sabor, por el mismo olor que tienen estos. La probabilidad y la gravedad de la lesión depende de varios factores. O sea, va a ser el pH, la concentración, el tiempo de contacto y la naturaleza del material ingerido. El pH va a venir, como mencioné, en el envase, no se preocupen por eso. La concentración también. Y el tiempo de contacto es lo que ustedes tienen que mencionarnos a nosotros en la historia cuando le preguntemos cuánto tiempo ha ingerido esto, si ha estado mucho tiempo en la boca o ha ingerido varias cantidades, y traernos el envase, ¿no?, en la emergencia, para ver qué naturaleza es, una base fuerte o un ácido fuerte. En este caso, todo es solucionable, pero con una buena historia. Se ha visto es que los ácidos se asocian a mayor lesión del estómago que del esófago, es decir, que la lesión va a estar un poquito más comprometida a nivel inferior. La tendencia del esófago es buena porque tolera mejor los ácidos que los de las bases fuertes, debido al reflujo que por lo general tienen las personas. La acumulación de grandes volúmenes en el estómago, debido a que el estómago está acostumbrado a esta cantidad. Los agentes básicos provocan, por lo general, estrechez del esófago, cuando es a partir de las 48 horas de esta semana, y van a causar una molestia al pasar los alimentos. En cambio, los agentes ácidos provocan la estrechez terminando el estómago, que eso ya se puede ver con exámenes que nosotros solicitamos. No se preocupen por esto, lo único al inicio que tienen que traer es el envase, qué material se ha consumido, y como dice la diapositiva anterior, vemos de que tiene que traer también el tiempo de contacto. Las áreas con mayor probabilidad de verse afectadas son aquellas de tránsito lento, como el esófago. Y también vamos a ver que va a afectar el estómago, y vamos a observar mediante imágenes que son ya solicitadas por el médico a cargo, imágenes con edema, imágenes con sangrado o necrosis, pero esa es una indicación. Las características clínicas, esto es cómo es que viene un pacientito que ha consumido alguna sustancia desconocida, por ejemplo la disnea, que es la dificultad respirar,
dolor en la boca, el dolor al comer, el dolor en el pecho y el dolor abdominal. Esas manifestaciones que nos mencionan en emergencia pueden ser útiles para nosotros diagnosticar o priorizar al paciente. También podemos tener una clínica de ronquera, que se le mueven las fosas nasales al respirar, estridor, hay retracción. ¿Qué quiere decir? Se le hunde la piel en las costillas, o el esternón también se le hunde cuando respira. Eso nos sugiere, después de que haya ingerido una sustancia desconocida, que ha afectado a las vías respiratorias. La fiebre, el dolor torácico, o el dolor abdominal, o vemos a tu niño que está muy pálido o está muy decaído, ya nos indicaría otro, ¿no? Que hay una perforación visceral. Es muy poco común que vengan así, pero es importante que ustedes sepan cuál es la características clínicas que tiene cada paciente. Los agentes básicos generalmente causan lesiones amarillas, medio pardas, y los ácidos provocan úlceras. O sea, como menciono, los ácidos se pueden ingerir, pero los ácidos son fácilmente rechazables debido a su sabor. Entonces, hay una etapa aguda que le llaman a la etapa inicial o más rápida, donde la dificultad para pasar los alimentos va a deberse a la disminución del movimiento de los alimentos, y la etapa aguda, pero en el paciente que ha sufrido algún daño ya en el tejido del esófago o del estómago, se va a deberse a la estenosis, pero eso se va a deber más a los próximos días, ¿no? La evaluación y el manejo, como se recuerda, todas las personas deben decirnos de manera detallada. Se pueden sentar, se pueden calmar y nos pueden decir cómo pasó todo esto. Una historia detallada, un examen físico cuidadoso nos proporciona a los médicos cómo y cuándo ha ingerido y cuánto ha ingerido, ¿no? Entonces debe incluir también, si nos facilitaran, el envase del material ingerido, el pH que vamos a ver en el material y el volumen estimado. Ustedes deben decirnos qué cantidad aproximadamente ha tomado, y con eso nos ayudan. El manejo de los niños sospechosos tras haber ingerido una sustancia cáustica depende de si ha presentado los síntomas que mencioné hace un momento, si hay lesiones en la boquita y la naturaleza del material que ha ingerido. Los síntomas los mencioné hace un momento. Las lesiones orales, ¿por qué menciono esto? Porque si es que yo tengo lesiones en la boquita, es muy probable que también haya lesiones más abajo. Sin embargo, si no observamos esto, hay que guardar la calma, podemos observar al niño, tolerar algunos líquidos orales y verlo, porque las lesiones a posteriori todavía no se van a ver a la hora, a las 2 horas, se van a ver 48 horas a más. Entonces hay que tener mucho cuidado y proporcionar la información debida al médico. Los pacientes con lesiones orales, si nosotros encontramos una úlcera en la boquita, sangrado en la boquita, que antes no había y luego de haber ingerido esta sustancia, deben ser hospitalizados. Eso sí, a criterio médico lo va a hospitalizar. Le pueden pedir una radiografía de tórax, riñón y vejiga, y una radiografía lateral de cuello, ¿no? Para pacientes que presenten ronquera o estridor, ¿no? No se debe inducir el vómito, ojo, esa es una práctica común que hacen los familiares al tener pacientes con ingesta de, por ejemplo, lejía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede inducir el vómito? Porque esto va a ocasionar que el niño regrese nuevamente, se exponga nuevamente a esa sustancia. Ya pasó el esófago, ¿por qué lo vas a hacer exponer de nuevo? De nuevo vas a hacerlo vomitar, de nuevo va a pasar por las mismas vías, entonces va a dañar más. Y no usar carbón activado. Antes se usaba carbón activado y en algunas comunidades suelen usar el carbón casero para solucionar. Muchos pacientes vienen preguntando si es que, doctor, le van a hacer endoscopía, doctor, necesita algún otro examen. Se realizan mejor entre las 12 o 48 horas después de la ingestión. Es importante que lo traigan a la emergencia, pero no esperen de que le hagan una endoscopía, porque va a ser en vano introducirle algún aparato para que después le vuelvan a realizar. No se le va a realizar porque todavía no vamos a ver lesiones durante esas 12 horas. Hay que esperar con calma y que el médico decida. Esto, por ejemplo, son imágenes de lesiones, pero son lesiones ya graves, son lesiones estenosantes. ¿Qué quiere decir? Que donde cierra ya el esófago y vemos de que son producidas ya más de 48 horas después. Son imágenes ya comprometidas. Eso es lo que observa el gastroenterólogo a realizar la endoscopía, ¿no? Por lo general, los pacientes vienen y dicen,
una de las preguntas que muchos mencionan es, doctor, ¿no le va a poner antibióticos para eso? Puede ser que se le ponga antibióticos, pero eso es a criterio médico y no se recomienda el uso rutinario. No es ir a la farmacia, ir a algún lugar conocido y que le metan un antibiótico que se va a compensar este paciente. No, se puede poner, pero viendo las características de la lesión o viendo la lesión en sí mismo, ¿no? El descanso del esófago tiene un porcentaje menor de complicaciones postcorrosivas en comparación con los pacientes que recibieron alimentos o líquidos inmediatamente después de la intoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Es que si un paciente ha tenido alguna ingesta de, por ejemplo, un desengrasante o una lejía, debemos dejarlo que no coma nada por la vía entera. ¿Qué quiere decir? Nada por la boquita. Entonces, si yo lo dejo descansando a este paciente que sin ningún alimento, vamos a observar de que va a tener mejores resultados a posterior que un paciente que inicialmente ya le han hecho ingerir algún alimento, sea líquido o algo sólido. Las complicaciones, la principal complicación, como mencioné, es la estenosis esofágica, que es la principal después de haber ingerido algún material cáustico. El riesgo de formación varía, no hay algo claro, pero sí está bien relacionado con el tiempo y con el tipo de sustancia, ¿no?, que ha ingerido. Como dice acá, la formación de la estenosis puede ocurrir 3 semanas después y el 80% va a desarrollar estenosis a las 8 semanas. Observen de que este paciente que ha ingerido alguna sustancia cáustica inmediatamente no va a presentar el daño, más si tiene lesiones orales. No lo va a presentar tan rápido, como ven, 3 semanas después, o va a desarrollarse a las 8 semanas. Entonces, en estos casos hay que ser pacientes, traerlo a sus controles y observar de que tenemos que hacer un seguimiento a este niño, ¿no? Eh, bueno, primero, tras la ingesta de cáusticos, tenemos que hay una alta incidencia de ingestión de estos porque resalta la gran necesidad de educar a los pacientes, a los familiares de los pacientes. No tenemos que tener a la mano sustancias como lejía, desengrasantes, limpiadores de piscina o baterías de coche, etcétera. Y el manejo de estas complicaciones va a ser médico y la necesidad va a ser de que el familiar lo traiga a la consulta después de su primera visita a la emergencia, ¿no? Los signos de alarma de un paciente con ingesta de cáusticos van a ser importantes, que, por ejemplo, si el paciente no puede deglutir, tiene dolor al pasar alimentos, tiene una dificultad al respirar o lesiones en la boquita como úlceras o sangrado activo, vamos a observar que este niño necesita una atención inmediata en la emergencia. Pero en sí, vamos a observar que son características que la madre no puede ver en el pacientito. No van a ser difíciles de orientarnos, ¿no? Entonces, junto con todo esto, yo creo que la ingesta de cáusticos actualmente es bien manejada, porque hay algo importante. Antes de despedirme, es que actualmente las lejías que usan, los preparados que realizan son bien diluidos, debido a que antes era muy concentrado y causaba una lesión esofágica terrible. Teníamos pacientes que sangraban y tenían una estrechez de esófago y hasta morían porque no había un trasplante de este órgano. Entonces ahora ya los productos vienen un poco más diluidos debido a este problema de salud que se presentaba antes, ¿no? Como las sodas cáusticas antiguas que venían bien concentradas, o los sólidos o los preparados industriales que se ingerían a cualquier cantidad y en emergencia se veían. Por eso siempre los productos tenerlos fuera de la distancia de los niños, bien envasados, bien rotulados. Si son niños grandes van a leerlo y si hubiera el error de poder alcanzar estos productos, traerlo a la emergencia, pero traigan el envase. Nos va a ayudar bastante a los médicos y nos va a orientar también cuál va a ser el tratamiento. Nos informan bastante con traer las características del producto. Ya, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.
Doctor Espinosa, ¿me escucha? Sí, sí, licenciada. Bien, doctor Espinosa. Muy interesante su tema. Aquí tiene algunas preguntas que han hecho los participantes que se las voy a leer. ¿Cuáles son las consecuencias de la ingesta de pilas cáusticas, de pilas de reloj? Las pilas de reloj por lo general son materiales ácidos. Pueden llegar a hacer perforaciones a nivel esofágico. Pueden hacer, si no llega a una perforación, pueden llegar a hacer lesión de la mucosa gástrica grave. Las pilas son el elemento mucho más dañino para los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa ingesta. Y son muy fáciles de ingerir, por lo que el niño a veces le permite jugar con esto. Sí, sí, son accesibles. Sí, sí. ¿Existe algún antídoto universal que se daría de beber a los niños inmediatamente después de un accidente con ingesta de cáusticos? Lo recomendable apenas ingieren alguna sustancia, una sustancia básica o ácida, es traerlo al médico de emergencia, porque las prácticas comunes, a veces hasta el intento de hacer vomitar a los niños, hacen que estos se expongan más. O alguna solución que tomen pueden hacer dañar el esófago o las vías respiratorias que estén comprometidas, ¿no? Mucho peor. Si el esófago llega a estenosarse por quemadura, ¿puede mejorar con dilataciones continuas? Sí, son dilataciones periódicas que se le hacen. Hay programaciones donde se le realiza una dilatación esofágica. Sí hay que ser precavidos al momento de dilatar con los balones, pero sí, pueden recuperar la funcionabilidad. Sin embargo, esto tiene que ser con paciencia porque son bien periódicas. No es solo una dilatación, son varios procesos. Cuando los padres insisten en que se hagan endoscopías, ¿después de cuánto tiempo se debe proceder a hacer estas? Bueno, hay diversas bibliografías que mencionan de que nosotros vamos a ver la estenosis recién a partir de las 48 horas, alguna lesión, pero en semanas también se puede ya decir de manera definitiva que lo podemos hacer una endoscopía. No es inmediatamente a la emergencia, porque también puede ocasionar un daño en la mucosa gástrica y no vamos a ver todo lo que se ha comprometido en tan solo horas, ¿no? Ya, bien, doctor, porque puede causar mayor lesión. Está bien, espero que esté la manita de acuerdo con lo que dice el doctor y hay que prestar mucha atención porque la experiencia es la que manda. Bueno, revisamos el chat, ya no hay más preguntas, doctor. Entonces pasamos a agradecerle. Gracias, doctor. Muy buena exposición, va a ser de utilidad para las mamitas. Nos ha compartido sus conocimientos y experiencia. Y bueno, hemos participado de sus conocimientos. Sus recomendaciones finales al público participante, por favor, doctor. Bueno, sería apenas, esto puede ocurrir, esto a veces no se evita, es inevitable tener consecuencias en los niños después de haber ingerido cualquier sustancia. Lo que se recomienda a las mamás, si es que pasara, traer el frasco, traer el envase, el producto del que ha ingerido, porque eso nos ayuda bastante a nosotros. ¿Para qué? Para saber qué pH, qué tan dañino, qué tan ácido, qué tan básico es, y nosotros actuar. No se preocupen mucho de los productos comunes como la lejía, que sí daña al organismo. Sin embargo, estos productos están diluidos. Ya debido a experiencias de años anteriores, estas sodas cáusticas que vendían eran muy, muy dañinas, bien fuertes, entonces creo que se han tomado medidas necesarias para que esto sea más diluido. Entonces no se desesperen, traigan el frasco, traigan el envase, nosotros vemos el producto y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión en la emergencia, ¿no? Pero sí, tráiganlo en la emergencia. Bien, doctor. Entonces, conclusión, todo niño que ingiere cáusticos, lo ideal es a emergencia. Gracias, sí, doctor, nuevamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, señores participantes. Este y todos los temas expuestos los encontrarán en la página web y canal de YouTube de TECSalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Por favor, continúen con nosotros. No se nos vayan. A la 1 tenemos otro tema muy importante para todos nosotros. Gracias y muy buenas tardes.